las organizaciones protectoras de derechos humanos, tanto estatales como de la sociedad civil? Bueno, las organizaciones protectoras de derechos humanos son necesarias para garantizar el Estado de Derecho, previniendo obviamente las violaciones a los mismos y sobre todo proveyendo asistencia a las víctimas, a la par que también procuran y promueven la defensa y hacen requerir los derechos inherentes a cada individuo. Es por ello que a nivel tanto estatal como de la propia sociedad civil son necesarias porque se encargan de hacer cumplir las normas y leyes que protegen estos derechos. En otras palabras, su deber es velar porque los derechos de las personas no sean vulnerados por el poder estatal o por terceros. Por tanto, para cumplir su labor, estas tienen poder y recursos para investigar, sancionar y prevenir los actos que resulten violatorios de la ley. Así, las organizaciones de la sociedad civil, tales como las ONGs y otras organizaciones no gubernamentales, son igual de importantes e incluso muchas veces tienen un papel más activo y cercano a las comunidades, especialmente a aquellas que son vulnerables o discriminadas de manera histórica. Su rol es denunciar las situaciones en las que se están violando derechos humanos, visualizar a las víctimas, así como generar propuestas y planes de acción para que se respeten y promuevan estos derechos. De tal suerte que su necesidad radica en la capacidad que poseen para impulsar cambios, tanto sociales como políticos, que mejoren el respeto y la garantía de los derechos humanos. El caso de las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, por ejemplo, de la comunidad LGTBIQ, la LGBTI, de la defensa de aquellas organizaciones que protegen el medio ambiente, de los derechos de los pueblos originarios, entre otros muchos colectivos, que son capaces de generar impacto en la agenda pública y privada, promoviendo que, pues, una cultura más justa y respetuosa con los derechos humanos. En resumen, todas las organizaciones protectoras de los derechos humanos son necesarias porque cumplen un papel fundamental en la defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas, ya sea desde el Estado o la sociedad civil. Su rol, que obviamente es garantizar que estos derechos humanos sean respetados y de impulsar cambios sociales y políticos que permitan una sociedad más igualitaria y justa para todas las personas. Por ello, pues su importancia es innegable y su labor debe ser reconocida y apoyada por todos. En esta pregunta de cuál es la situación que viven actualmente las organizaciones defensoras de derechos humanos en México y en el mundo, pues me permito comentar que las organizaciones defensoras de derechos humanos en México y en el mundo enfrentan una realidad muy compleja. En nuestro país, México, muchas organizaciones han vivido una creciente ola de violencia y hostigamiento por parte de ¿quién? De los diferentes actores, incluyendo los grupos delictivos, las fuerzas de seguridad estatal y federal, e incluso los particulares, vinculados a intereses tanto económicos y políticos. Todo esto ha generado un ambiente de inseguridad para estas organizaciones y para aquellos que colaboran en ellas, lo que ha resultado en la disminución de la participación. Por ende, esta reducción de la eficacia en la lucha de los derechos humanos. Todo esto se debe a que las y los defensores de estos derechos son objeto de amenazas, estigmatizaciones, encarcelamiento injusto, tortura e incluso homicidio. Por ejemplo, se sabe que en el caso de las mujeres sufren además violencia sexual. Según un informe publicado en el año 2022 por la ONG Global Witness del año 2021, habían sido asesinadas 54 personas defensoras de la tierra y activistas medioambientalistas, lo que convertía a México en el país más mortífero del mundo para estas personas. A nivel internacional, la situación no es muy diferente, ya que en todo el mundo las personas defensoras de los derechos humanos trabajan en contextos generalizados y selectivos de violencia y discriminación de género. En términos generales, las organizaciones defensoras de derechos humanos en México y en el mundo enfrentan desafíos significativos para llevar adelante su labor. La violencia, el hostigamiento, la estigmatización y la persecución a menudo son una amenaza constante,
lo que hace indispensable la protección de estas organizaciones y sus miembros, así como la necesidad de defender su labor y la de promover la plena vigencia de los derechos humanos en todo el mundo. Bueno, con relación a esta pregunta de cuáles considero que son los principales factores que fomentan la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos, por ejemplo, el caso de los defensores del medio ambiente en particular. Hay que recordar que la criminalización de personas defensoras de derechos humanos es un problema grave, grave en todo el mundo, a pesar de que las y los defensores pues, son personas que actúan de manera pacífica en la promoción y protección de estos derechos humanos. Impulsan el desarrollo, luchan contra la pobreza, realizan acciones humanitarias, fomentan la reconstrucción de la paz y la justicia, a la par que promueven derechos tanto civiles, políticos, económicos y sociales. En el caso particular de los defensores del medio ambiente, se han identificado varios factores que fomentan su criminalización, mismos que incluyen la falta tanto de protección legal como de acceso a recursos jurídicos. ¿Para qué? Pues para defenderse ante amenazas o ataques violentos por parte de empresas o gobiernos que buscan explotar los recursos naturales. Son varios factores que fomentan la criminalización de personas defensoras de los derechos humanos. ¿Cómo cuáles? Miren, primero los intereses económicos y políticos. Obviamente la defensa del medio ambiente a menudo choca con los intereses económicos y políticos tanto de empresas como de gobiernos. En muchos casos, estas comunidades y organizaciones son y defienden derechos ambientales, además de estar estigmatizadas o criminalizadas por oponerse a proyectos extractivos u otras actividades económicas que pueden tener impactos negativos en el medio ambiente. Otro elemento es la corrupción, la falta de transparencia en muchos países. Esta falta de transparencia y corrupción, pues sin duda alguna son problemas graves, lo que hace que los procesos en la toma de decisiones sean opacos y estén controlados por actores con intereses económicos y políticos. Entonces, esto puede conducir a la criminalización de los defensores de derechos humanos. La falta de respaldo y protección estatal. En muchos casos, los poderes públicos no respaldan ni protegen a los defensores de derechos humanos. Según el último informe de Global Witness, que data del año 2019, fueron asesinados 212 defensores ambientales. Otro aspecto son los territorios indígenas y las comunidades locales. Las comunidades locales y los pueblos indígenas son a menudo los más afectados por la criminalización de los defensores de los derechos humanos. Según el informe de Amnesty International, en el año 2019, el 71% de los defensores de los derechos humanos asesinados eran defensores de derechos ambientalistas y territoriales. Otro aspecto es la discriminación. Las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan a menudo discriminación de género, violencia y hostigamiento. Según un informe de la Organización de Naciones Unidas, las mujeres en el año 2018, el 58% de ellas habían sufrido algún tipo de violencia física, psicológica, sexual. Además, de acuerdo con este informe de Amnistía Internacional del año 2020, la criminalización de personas defensoras de los derechos humanos es una tendencia global y preocupante que se ha agravado en los últimos años. El activismo en defensa de los derechos humanos, de acuerdo a este mismo informe del año 2019, nos ilustra que al menos 82 países tomaron medidas para restringir la actividad de las organizaciones civiles y defensoras de estos derechos humanos. Todo esto da cuenta de cómo lamentablemente la criminalización de personas defensoras de los derechos es una tendencia global que se está agravando. Los datos estadísticos demuestran este alcance negativo de la situación, lo que hace esencial un mayor esfuerzo para proteger a estas personas. Y sobre todo, garantizar su derecho a defender los derechos humanos de manera segura y sin temor a represalias. Bien, en cuanto a la pregunta, ¿quién patrocina las organizaciones civiles que defienden a los derechos humanos?
Pues en términos generales, las organizaciones civiles que definen estos derechos son financiadas por una variedad de fuentes, a saber, fundaciones y donaciones privadas, tanto nacionales como internacionales. Organizaciones internacionales. Aquí algunas organizaciones civiles que defienden los derechos humanos reciban financiamiento y apoyo de organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan en el campo de los derechos humanos. Según el informe de Amnistía Internacional del año 2022, algunas organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, financiaron proyectos específicos de estas organizaciones. Otras son las asociaciones con empresas. Algunas pueden formar asociaciones con empresas que promueven la responsabilidad social corporativa y patrocinan proyectos que fomentan el respeto de los derechos humanos. Según un informe, precisamente de la CSR, en Europa, el 63% de las empresas afirman colaborar con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de estos derechos humanos. También hay un apoyo gubernamental. En algunos países, estas organizaciones civiles defensoras pueden recibir financiamiento o apoyo de los gobiernos locales, regionales o nacionales, aunque pocas veces esto sucede, ya que los gobiernos no siempre están interesados en estas organizaciones. Entonces, es muy importante destacar, por un lado, que aunque estas organizaciones reciben financiamiento o apoyo de diferentes fuentes, mantienen su autonomía e independencia. Y por otro, que aunque estas fuentes de financiamiento o apoyo son significativas, muchas organizaciones enfrentan la mayoría de las veces dificultades para obtener el financiamiento necesario que permita realizar su trabajo. Correcto. En cuanto a esta pregunta, ¿qué está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos para generar una cultura a favor de los derechos humanos? Hay que recordar que la CNDH tiene como una de sus principales funciones la promoción y difusión de los derechos humanos. Por ello, para lograrlo, pues desarrolla diversas actividades y estrategias que permitan generar una cultura en favor de los derechos humanos, entre las que destacan pues, las campañas de difusión. Entonces, la CNDH ha desarrollado campañas de difusión en medios de comunicación, redes sociales y otros canales para sensibilizar y concientizar a la población sobre la importancia de la defensa de estos derechos. También elaboran material educativo. Entonces, la CNDH ha elaborado materiales educativos para diferentes niveles de educación, desde la educación primaria hasta la educación superior, con el objetivo de promover una cultura de los derechos humanos. Hay capacitaciones y talleres. Aquí la CNDH imparte estas capacitaciones y talleres en diferentes sectores de la sociedad, tanto en el ámbito escolar, empresarial. Estas organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales buscan fomentar una cultura de los derechos humanos. También publican informes y recomendaciones. Entonces, la CNDH publica informes y recomendaciones sobre temas de interés en el ámbito de los mismos, con el objetivo de promover el respeto y la protección de ellos. Participan en eventos, en foros. Entonces, estos foros pueden ser nacionales e internacionales y permiten difundir y promover los derechos humanos. También participan en la elaboración de políticas públicas de atención a grupos vulnerables, de prevención, atención de violaciones de los niños. En conclusión, la CNDH lleva a cabo diversas iniciativas y estrategias que permiten generar una cultura a favor de los necesitados derechos humanos. Con mucho gusto comparto, no uno, sino varios casos que han apoyado la organización, o bien algún caso que considero relevante y que obviamente han sentado precedentes a favor de la defensa de estos derechos. Cito, en primer caso, el de la matanza del Mozote. ¿Por qué lo cito? Por ser uno de los más conocidos de la guerra civil salvadoreña y de los juicios posteriores que enfrentaron los militares responsables, cuando en diciembre de 1981 unidades de élite del ejército de El Salvador ingresaron al poblado rural del Mozote,
y ejecutaron a más de 800 hombres, mujeres y niños. El crimen pues incluyó violaciones, tortura, decapitaciones y quema de personas vivas. La versión oficial que da el gobierno pues minimiza los hechos y traslada la culpa a grupos guerrilleros, hasta que en el año de 1992 los acuerdos de paz de Chapultepec definieron la creación de una comisión de verdad y reconciliación que investigó y confirmó que el ejército de El Salvador fue responsable. Este proceso judicial comenzó en el año de 2016, cuando el juez de instrucción Jorge Guzmán pidió la extradición de una docena de militares salvadoreños, que obviamente residían en Estados Unidos de América, y los acusó de participar en esta masacre. Si bien estos sospechosos nunca fueron extraditados, la audiencia judicial permitió proporcionar testimonios de las víctimas, pruebas físicas, visuales, que avalaron la veracidad de los hechos y confirmaron la responsabilidad estatal del delito. El objetivo de la audiencia pues, fue dar esta posibilidad de justicia salvadoreña y de permitir juzgar a los sospechosos que aún no habían sido condenados y que se presumía se encontraban en El Salvador. Este caso es relevante, ¿por qué? Porque pese a los años transcurridos entre la masacre y la audiencia judicial, pues la búsqueda por la verdad y la justicia no fue abandonada. La comisión creada para investigar y dar testimonio de los hechos permitió confirmar las injusticias y la violación a los derechos humanos que cometieron agentes del Estado en contra de su propia población. Entonces, la audiencia judicial posterior permitió precisamente exponer este fenómeno de la impunidad y proteger a las futuras generaciones de nuevos y devastadores eventos, reconociendo que la verdad, la justicia y la reparación integral y las garantías, mejor dicho, de no repetición en situación de violencia masiva son fundamentales para consolidar el Estado de Derecho y una sociedad verdaderamente democrática que promueva y proteja la defensa de los niños. Ya para concluir, en el caso de México, pues puede ser varios fallos. Tenemos bastantes. El último fue el de los migrantes que fueron quemados vivos ahí en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez. Pero voy a dar otros datos. Por ejemplo, el caso de la guardería ABC. Estos hechos sucedieron en junio del 2009 en Hermosillo. Se trató de un incendio. Hubo 49 niños muertos y además hubo decenas más. La investigación arrojó que este resultado de esta tragedia fue por negligencia e irresponsabilidad de las autoridades, por lo que el caso fue llevado ante la CNDH, quien obviamente inició una investigación exhaustiva y emitió un informe en el que se determinó que efectivamente las autoridades gubernamentales habían violado los derechos humanos de las niñas. Otro caso importante es el de la reportera Lidia Cacho, quien fue detenida y torturada por su trabajo en la denuncia de la explotación sexual infantil. Aquí la CNDH emitió una recomendación, en este caso, y también presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la ley que utilizó para justificar la detención de Cacho. Con esto doy cuenta de cómo la CNDH ha trabajado en muchos casos importantes en defensa de los derechos humanos en México. Bien. Esa pregunta de por qué si hay tantas organizaciones luchando por los derechos humanos en el mundo, ¿por qué se dan tantas violaciones? Bueno, pues esto es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque ocurren las violaciones de estos derechos que son un problema muy complejo y multifacético, que puede tener muchas causas. De acuerdo con lo que arroja Amnistía Internacional, las principales causas de vulneración de derechos son el subdesarrollo, la pobreza extrema, la desigualdad, la distribución de los recursos, la marginación de la violencia civil, la propia pandemia del VIH, el SIDA, los conflictos armados e incluso la última pandemia que vivió la humanidad, que es el COVID-19. La realidad es que la protección de estos derechos es un asunto, insisto, multifacético que involucra no solo a las organizaciones defensoras, sino también a los gobiernos, a las instituciones judiciales y a toda la sociedad en general. Entre las razones por las cuales se continúan presentando violaciones de derechos humanos, pues podemos mencionar
la falta de implementación de políticas y leyes de protección a los mismos, que a menudo quedan solos en el papel y no se aplican en la práctica. La corrupción y el mal uso de la fuerza policial, que pueden llevar a abusos y violaciones de estos derechos. La falta de educación y conciencia de la población sobre sus propios derechos y el respeto de los derechos de los demás. Las desigualdades económicas, sociales, que pueden llevar a la vulneración de estos derechos. Y la presencia de conflictos armados, que a menudo generan violaciones masivas de los derechos. A nivel internacional, según el multicitado informe de Amnistía Internacional en el año 2020, se presentaron violaciones de derechos humanos en menos de, o al menos, 149 países, destacándose por la gravedad, la represión estatal en países como China, Venezuela, Siria, así como todas las violaciones graves en contextos de conflictos armados o de persecución a los mismos defensores. A nivel nacional, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre el 2000 y 2018, se registraron un total de 130.318 expedientes de queja por la presunta violación de los derechos humanos y se emitieron 1.285 instrumentos recomendatorios a distintas autoridades. Además, las Naciones Unidas registraron 1.940 asesinatos y 106 desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas entre el año de 2015 y 2019. Dada esta situación, a pesar de estos desafíos, la labor de estas organizaciones es crucial para llamar la atención de la comunidad nacional e internacional y promover cambios en las políticas gubernamentales, motivando la acción ciudadana en defensa precisamente de estos derechos humanos. Sin duda alguna, es muy importante seguir luchando por la protección de los. Correcto, esa pregunta, ¿qué se propone para lograr una efectiva protección? Pues miren, la verdad es necesario abordar el problema desde múltiples ángulos y trabajar en conjunto. En este sentido, pues comparto algunas acciones que podrían ayudar a lograr una mayor protección. Primero, fortalecer la educación. La educación en el tema, que es muy importante que permita fomentar conciencia, respeto y sobre todo elaborar programas educativos con esta misión. Promover una mayor transparencia, rendición de cuentas. Entonces los gobiernos deben ser más transparentes en sus políticas y decisiones, que rindan cuentas sobre sus acciones, obviamente, lo que permitirá un mayor acceso a la información y una mayor rendición de cuentas. ¿Ante qué? Ante la sociedad, para evitar abusos, garantizar la protección de los niños. También hay que mejorar los sistemas de justicia. Hay que escuchar que la justicia garantice la protección y respeto de estos derechos. Entonces es muy importante fortalecer los sistemas judiciales, que sean más efectivos y más accesibles. También hay que fortalecer la capacidad de las organizaciones de derechos humanos. Estas organizaciones que están dedicadas precisamente a la protección deben de estar dotadas de recursos humanos, de recursos económicos para que puedan desempeñar adecuadamente sus funciones. Entonces los gobiernos o cualquier otros actores deben de procurar apoyarlos. También hay que atender las causas profundas de la violación que se cometen a los niños. ¿Cómo? Pues promover políticas orientadas a reducir la discriminación, los prejuicios hacia grupos vulnerables, eliminar barreras culturales, legales, que obstaculizan el disfrute pleno de estos derechos. También hay que garantizar la independencia, la autonomía de estas instituciones que son responsables de la protección de los mismos. Entonces, esta tarea recae en gran medida en la existencia de una cultura institucional que fomente la transparencia. También hay que fomentar la participación activa de la sociedad civil organizada en esta promoción y protección de defensa de los derechos humanos. Hay que combatir la impunidad, la falta de rendición de cuentas y la justicia mediante el juzgamiento y la sanción penal a los perpetradores de violación a los derechos humanos. Al respecto, a nivel institucional, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos propone una serie de medidas para prevenir la violación de los mismos y fortalecer su protección, incluso en situaciones de conflicto y seguridad, que incluyen los siguientes aspectos. Primero, incrementar la igualdad y combatir la discriminación. Segundo, mejorar la protección y, obviamente, participación en el espacio cívico.
Tercero, promover el desarrollo sostenible a través de los derechos humanos. Cuarto, proteger a los profesionales del derecho de la medicina y de la salud, a los periodistas, a los defensores. Quinto, educación en esta materia. Sexto, códigos de conducta y normas éticas para funcionarios de empresa. Y séptimo, promover mecanismos de prevención y seguimiento de los conflictos sociales y su resolución. Es un hecho innegable que para lograr una efectiva protección de los derechos humanos se requiere de un enfoque multidisciplinario, involucrando a diversas instancias de actores sociales, estatales y no estatales. A manera de conclusión, hay que reconocer que proteger los derechos humanos ha sido y es un desafío constante en todo el mundo, pero se pueden lograr mejoras significativas a través de esfuerzos coordinados y sistematizados desde múltiples esferas de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Aquí dejo mis datos de contacto para aquellos que están interesados en conocer más sobre el tema. Gracias.